Hoy continuamos hablando de este concepto del gozo del Señor, que nos retorne al gozo del Señor. Y hoy vamos a hablar del Salmo 5, versos del 1 al 12. Yo solamente voy a leer del 8 al 12 en esta mañana. Salmo 5, comenzando en el versículo 8. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que sea de bendición para nosotros en este día. Señor, permite que seamos fieles a la misma y que podamos al terminar esta mañana, Señor, haber aprendido algo nuevo o quizás refrescado algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Este salmo es uno de esos salmos de David donde él se está lamentando porque él estaba siendo oprimido y perseguido por sus enemigos. Todos nosotros, si somos perseguidos por alguien o tenemos una preocupación, nos vamos a lamentar. ¿Por qué permite Dios que me persigan? ¿Por qué permite Dios que me hagan daño? ¿Por qué no interviene Dios y previene las dificultades en las que yo me encuentro? David se encontraba en una situación bien difícil. Acuérdense que la nación de Israel estaba en transición. Habían tenido su primer rey que se llamaba Saúl. Saúl resulta ser un rey que no fue fiel a Dios, estaba corrupto. David entra en la escena y David entra en la escena como rey, todavía creyendo la gente que David era un hijo bastardo. Aunque Samuel había ungido a David y proféticamente lo había elevado a la posición de rey y lo había reconocido como el hijo de Isaí, todavía la gente pensaba en David como el pastor de ovejas que no era merecedor del trono de Israel. Y David tenía muchos enemigos, tenía mucha gente que no lo apreciaban, tenían músicas y cantores que decían de David que era el que se robaba todo lo que ocurría en el barrio, que hablaban de David, decían los borrachos, hablaban de David y murmuraban en contra de él porque él no merecía ser miembro de la comunidad. Solamente la misericordia de su padre había permitido que llegase a esa posición. Y durante todas sus luchas, David estaba sufriendo por sus rechazos que experimentó con sus hermanos, con su propio padre, en su propia casa, por su propia comunidad. Él estaba sufriendo esos rechazos y muchos de ellos todavía lo creían que era un hijo ilegítimo. David estaba como rey de Israel, sentado en el trono, aprobado por Dios, ungido por Dios y todavía era acechado por su pasado que no podía dejarlo ir. Todavía vivía con ese dolor de familia, con ese dolor donde, si ustedes leen la historia de David, se dan cuenta que como rey, ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos participaron en nada del reinado de David por 40 años. No se mencionan, no estaban mencionados.
Porque David vino a ser rey, se movió, continuó y nunca pudo reconciliar sus heridas espirituales con su familia. Oiga, que esto es algo que nosotros también sufrimos. Nosotros venimos al Señor y a veces pensamos que ahora somos cristianos, por lo tanto, todas las luchas, todos los problemas, todos los dolores viejos se desaparecen. Y nos damos cuenta que estando en el Señor, ninguno de esos problemas viejos se desaparecen hasta que comencemos a crecer y a vivir en obediencia y en reverencia a Dios para que Él nos sane. No sabemos esperar en que Dios nos pueda sanar. ¿Y cuánto tiempo puede tardar una persona en sanar? Algunos pueden sanar en un mes. Otros pueden sanar en un año. Y hay otros que viven la vida en la iglesia todavía con ese dolor interno por años de años. Porque no sabemos exactamente qué necesitamos para sanar. Por un lado vivimos una vida dedicada al Señor, tratando de vivir en obediencia y en reverencia a Dios. Y en muchas ocasiones, viviendo esa vida en reverencia a Dios, nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo oro, ayuno, participo en la iglesia, busco del Señor, leo su palabra, estudio su palabra, me comunico con la gente, trato a la gente bien y sin embargo, cuando estoy solo en mi casa, vienen las preocupaciones, las acusaciones del enemigo y no siento total paz? Por un lado tenemos ese problema. Por otro lado tenemos el otro problema y es que vivimos unas vidas oprimidas por nuestro pasado. Permitimos que el pasado determine quiénes vamos a ser hoy. No dejamos el pasado atrás porque no sabemos cómo dejar el pasado atrás aún siendo reyes. David era rey y no podía dejar su pasado. No podía dejar su violencia, no podía dejar su enojo, su ira. Por alguna razón tenía que manifestarlo en su relación con otras personas. Así que David vivía como entre dos puertas, entre dos aguas, entre dos formas, con dos vidas. Por un lado, un deseo profundo por Dios, dedicado completamente a Dios, dependiendo totalmente de Dios. Y por otro lado, un hombre que estaba confundido con su propia violencia. Y a veces nosotros nos encontramos en esa situación. Somos cristianos, creemos en el Señor, somos fieles, hacemos todo por el Señor, nos sacrificamos por el Señor, buscamos, damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras bendiciones, nos sacrificamos por otras personas, nos sorprende cuando nos traicionan, lloramos, corremos y no sabemos por qué Dios no hace algo. Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no haces algo para que yo salga de esta situación en la que me encuentro? Muchos de nosotros terminamos en depresión, muchos de nosotros terminamos desengañados con la palabra del Señor. Y muchos de nosotros creemos que si vivimos una vida delante del Señor no vamos a tener ninguna clase de problemas. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Le estamos testificando a una persona que no conoce al Señor y estamos hablando y la persona es que tengo muchos problemas, es que yo no sé si Dios me puede perdonar, es que cómo yo me reconcilio, cómo yo me restauro, y le decimos, si le entregas tu vida a Cristo, Él va a resolver todos tus problemas. Y en cierto sentido el Señor le resuelve todos los problemas, pero no de la forma en que la persona nos está escuchando. En cierto sentido el Señor le resuelve todos los problemas, pero no en la forma en que nosotros le estamos tratando de decir. Por un lado queremos decirle todos tus problemas físicos, emocionales y espirituales que tú encuentras con la vida alrededor tuyo van a ser resueltos. Y el Señor no nos está diciendo eso. El Señor nos está diciendo tu problema conmigo, dice el Señor, tu problema de restauración, de reconciliación va a ser resuelto y tú vas a tener acceso a mí en todo tiempo, que David lo tenía. Él tenía acceso a Dios. Él tenía comunión con Dios. Y en muchas ocasiones hacemos una pregunta y hacemos preguntas delante del Señor. Señor, ¿por qué no tengo liberación de estos problemas? A veces hacemos la pregunta, Señor, ¿por qué esto me viene a mí? ¿Por qué se enfermó mi amigo, mi hermano, mi tío, mi primo? ¿Por qué muere mi mamá? ¿Por qué muere mi hermano? ¿Por qué me muero yo? ¿Por qué sufro de esta manera? Y hacemos la pregunta no porque el Señor no lo entienda,
O no porque el Señor no nos quiera sanar, o no porque el Señor no nos quiera mover, sino que hacemos la pregunta porque nuestro enfoque no está en las cosas eternas, sino que está en las cosas temporeras. Y entonces las cosas temporeras nos agobian, nos lastiman, nos dañan. ¿Qué hacemos? Yo digo que el lugar donde debe de haber salud espiritual, paz y confraternización es aquí en la iglesia. Que cuando estamos agobiados, entristecidos, apenados, atribulados, que podamos venir a la iglesia de Cristo y encontrar a Dios en nuestros hermanos, en nuestra confraternización. Nosotros no queremos que usted venga acá sin problemas. Por el contrario, yo quiero que ustedes vengan acá con problemas. Venga con problemas, venga con tribulaciones, venga con dificultades y que encuentre a Dios en este lugar y encuentre a Dios en la gracia de Dios manifestada a través de nosotros para con usted. Porque mañana yo voy a necesitar su gracia para conmigo. Yo voy a necesitar el poder suyo para conmigo. Uno de los problemas que yo pienso que nosotros tenemos en nuestras vidas es que nosotros no sabemos sufrir dificultades. Nosotros sabemos deprimirnos cuando hay dificultades. Nosotros sabemos quejarnos cuando hay dificultades, pero no sabemos sufrir a través de las dificultades. Pero yo pienso que una de las cosas que nos prohíben o que nos impiden disfrutar la vida que tenemos con el Señor o tener el gozo con el Señor es que no sabemos amar a Dios y a nuestro prójimo a pesar de las dificultades. Si pudiéramos amar a Dios y al prójimo, no importando las circunstancias, quizás yo me imagino que podríamos retornar al gozo del Señor. Miren, en otras palabras, yo podría decirte, nosotros vivimos en muchas ocasiones, no nosotros acá, estamos hablando de otra gente que no están aquí. Nosotros a veces vivimos sin gozo, no porque Dios no nos ofrezca la solución al gozo que Él nos da. Vivimos sin gozo porque enfocamos nuestras vidas en las cosas materiales pasajeras. Y creemos que nuestras vidas son definidas por las opiniones de los demás. Lo que fulano dice o piensa de mí, eso determina quién yo soy. Y eso no tiene nada que ver con quién yo soy. Nosotros fuimos diseñados por Dios. Fuimos llamados por Dios. Fuimos limpiados con la sangre de Jesucristo. Y a pesar de que tenemos tribulaciones, podemos descansar en esas promesas. Mire, hermano, mire alrededor suyo. ¿Cómo la mayor parte de la gente que usted conoce en el mundo vive sus vidas? Ellos las viven amargados, enojados, desesperados. Muchos viven sus vidas en violencia y en odio. Otros viven sus vidas, las desperdician en vicios. Y estos 80 años que el Señor nos da para reconciliarnos con Él, los dedican a las drogas, al alcohol y en algunas ocasiones terminan en depresión y terminan sus vidas antes de tiempo. Así es como vive el mundo. Así es como el mundo vive desesperado. Si ustedes se ponen a ver las estadísticas del suicidio, han aumentado. Cuando yo estaba en el ejército en los años 90, eran 11 de cada 100,000 personas. Ahora en algunos lugares está a 25 de cada 100,000 personas. Eso es un derramamiento de sangre brutal. Porque así es que vive el mundo, desesperado, deprimido, sufriendo por sus enfermedades físicas, sufriendo por los rechazos que han experimentado, sufriendo por los fracasos que han experimentado. Y nosotros no sabemos que en muchas ocasiones nuestros fracasos pueden ser de cosas que no están que están fuera de nuestro control, o pueden ser cosas que están por malas decisiones que hemos tomado. Pero en lugar de aprender por los fracasos, nos deprimimos y nos separamos del Señor. Y David se encontraba en esa vida. David hizo muchas decisiones malas. Y él reflejaba sus decisiones malas. Y él sufría sus decisiones malas. Pero cuando se encontraba con el Señor, dice: yo lo que quiero es que tú me ayudes. Sácame de este revolú. Protégeme en contra de mis enemigos. Y a veces el enemigo peor que David tenía era él mismo. Protégeme en contra de mis enemigos. Protégeme en contra de las cosas que me hacen sufrir. Sácame de esta depresión. Y a veces nosotros estamos en estos problemas porque continuamos enfocándonos en las cosas temporales
y no en las eternas. El mundo vive diferente a nosotros. Y cuando digo el mundo me refiero a personas que no tienen a Cristo. Viven diferente a como nosotros vivimos. Ellos están buscando por el próximo trago. Ellos están buscando por el próximo carro, la próxima casa. Ellos están buscando por el próximo encuentro. Ellos no están buscando encontrarse con el Señor, tener paz con Dios, reconciliarse con Dios y amar a sus amigos y a sus amistades y a sus hermanos, sino buscando el próximo momento de excitación. Y a veces en la iglesia nosotros hacemos lo mismo. Yo voy a la iglesia porque esta mañana la música me va a elevar, en vez de venir preparado a elevar la música. Esta mañana yo voy a venir porque cuando yo llegue a la iglesia el Señor va a venir y me va a encontrar allí. En vez de decir yo voy a la iglesia porque tengo ya al Señor conmigo. Y nuestras vidas a veces como que vivimos al revés de lo que Dios quiere. Como que vivimos pendiente de cosas que nos separan de Dios y nuestro lenguaje nos traiciona. Hermanos, ¿dónde vive el Espíritu Santo? En este edificio. El Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros andamos con el Espíritu Santo cuando vamos al trabajo, cuando vamos al parque, cuando vamos a caminar, cuando nos encontramos con nuestras amistades, cuando nos encontramos con nuestros enemigos, cuando nos encontramos con nuestras familias, cuando nos encontramos con las familias que nos rechazaron. El Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender del Espíritu Santo y comenzar a manifestar la gracia de Dios en nuestra relación con otras personas. Cosa de que ellos vean a Dios en nosotros. Pero usted sabe lo difícil que es que una persona vea a Dios en usted. Si lo único que usted hace es quejarse de Dios, de la iglesia, de sus hermanos, de sus primos y sus tíos. Y vive en total desesperación. Yo voy a la iglesia, pero yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo porque Dios no me escucha. Está hablando de un inconverso. Y el inconverso dice, ¿y para qué yo voy a unirme contigo con ese Dios? Porque si Dios no te escucha a ti, que tú llevas 100 años en la iglesia, ¿cómo va a escuchar a mí que no he ido un día? Porque tenemos el Espíritu Santo, pero andamos y vivimos como si no lo tuviéramos. Andamos y vivimos descontrolados. Mire, hermanos, la semana pasada yo les mencioné la idea de sobreponernos a la depresión porque tenemos que adquirir el gozo del Señor. Y tenemos depresión porque no tenemos el gozo del Señor. Y hay tres cosas que tenemos que entender, que saber, que memorizar, que practicar, que confesar regularmente. Nosotros podemos recibir el gozo del Señor porque tenemos valor infinito. Tenemos valor infinito. Nosotros tenemos un propósito definido. Déjame pararme un momentito en el propósito definido. Muchos cristianos preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Yo no sé lo que Dios quiere. Venimos a la iglesia, oímos las predicaciones, leemos la Biblia, oramos, ayunamos, nos reunimos con los hermanos y decimos, yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y yo me acuerdo cuando yo era muchacho, que yo decía, yo no sé qué yo voy a hacer, porque si yo me llama a predicar cuando yo estaba pequeño, yo no sé qué yo voy a hacer con predicaciones porque yo no tengo ninguna clase de testimonio. ¿Sabe cuál es el testimonio que yo estaba pensando? La gente que venían a predicar a la iglesia, todos eran matones, drogadictos, venían del mundo robando bancos y tiendas en medio del mundo. Y yo decía, bueno, si ese es el testimonio del cristiano, ser un matón, un drogadicto, un borrachón y qué sé yo cuántas cosas, yo no tengo testimonio porque yo no he matado a nadie, no soy borrachón. Entonces, ¿qué le voy a decir al mundo? Y a veces nosotros pensamos que el propósito de Dios es que nosotros seamos unos guiñapos humanos, seamos transformados y cambiemos el mundo entero. Yo quiero, dicen algunas personas, el propósito de Dios para mi vida, yo quiero salvar al mundo. Yo quiero transformar a toda persona que yo toque. Yo quiero caminar por agua, echar fuera demonios, sanar los enfermos. Todo eso puede ocurrir, pero esto es todo basado en el propósito de Dios. Es basado en el propósito de Dios. Cristo mismo en una ocasión dice que fue a Capernaum y dice el escritor, y allí no sanó mucha gente porque no había mucha fe. Cristo mismo no sanó mucha gente. Y nosotros tenemos una versión de la fe cristiana que es una distorsión de la fe cristiana. Y no es que Dios no haga las promesas, es que nos enfocamos en lo que no es verdad. Déjeme decirle el propósito de Dios para usted. ¿Cuántos quieren oírlo? Bien sencillo. Yo voy a decir el propósito de Dios para usted. Bien sencillo.
que usted honre a Dios con su vida. Ese es el propósito de Dios para usted. Honre a Dios con su vida. Eso quiere decir que cuando usted va a Walmart y le dan cambio extra, usted no se lo lleva para su casa. Usted se da cuenta que le dieron cambio extra, usted va y se lo devuelve a la cajera. Honre a Dios con su vida. Eso quiere decir que usted no va a su trabajo y le dice al compañero, fírmame para salir como a las 4, pero me voy a las 2:30. Usted honra a Dios con su vida. Si se tiene que ir a las 2:30, pida permiso y vaya a ser a las 2:30. Pero no le diga al compañero que lo firme como que salió a las 4. Honre a Dios con su vida. Dios quiere que nosotros transformemos al mundo, pero que no empecemos con el vecino, que empecemos con nosotros. No hagamos como hizo Lucy cuando le dijo a Charlie Brown, yo quiero cambiar al mundo y voy a empezar contigo. No, el mundo lo empezamos a cambiar con nosotros mismos. Queremos un ministerio que cubra todo el mundo entero y ni siquiera sabemos cómo nosotros mismos servirle al Señor. Y la tercera parte es que tenemos que tener un destino, o que tenemos un destino triunfante. Y tenemos que empezar a meditar en cómo Dios funciona en nuestra vida. Déjeme decirle un par de cositas acerca de este salmo. Porque David tenía sus problemas y dificultades, pero yo quiero decirle 3 cosas acerca de este salmo que son bien importantes para terminar. Eso fue la introducción. Por la gracia de Dios solamente me quedan 8 minutos para terminar lo que nos falta. A ver. Así que 3 cosas que debemos de saber. Aquellos que somos servidores, los cristianos, servidores de Cristo, los servidores de Dios, aprendemos a confiar en la protección de Dios. Los que somos servidores de Dios aprendemos a confiar en la protección de Dios. En el versículo 2, el versículo 1, el salmista dice, Señor, considera mi gemir. Considera mi gemir. Presta atención al sonido de mi llanto. Yo estoy acá como traduciendo, ¿ok? Como diría. Presta atención al sonido de mi llanto, mi rey y mi Dios. Te ruego. Presta atención al sonido de mi llanto. Y era que David estaba dedicándose al Señor. Considera, David podía hablar con Dios. Escucha mi lamento, escucha mi gemir, escucha mi llanto, porque yo sé que tú vas a responder a mi vida. Y después dice en el versículo 3, en las mañanas tú escuchas mi voz. Y en las mañanas prepararé sacrificio para ti. O sea, él dice, escucha mi lamento, pero yo sé que tú escuchas, porque en las mañanas cuando yo me levanto, yo entiendo que tú estás conmigo. Cada uno de nosotros debe de aprender, debemos de practicar, aprender a confiar en la protección de Dios. Hermanos, pero la protección de Dios ocurre en medio de la persecución de un ejército en contra mía. Ocurre en medio de la guerra, ocurre en medio del rechazo, ocurre cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos daña. Pero ahí está el aprender a confiar en el Señor. No importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa el dolor, no importa el problema, no importa lo que diga el vecino, lo que diga el amigo, lo que diga el otro. No importa, yo soy y voy a confiar en el Señor porque soy hijo heredero del reino de Dios. Y si mi vida termina aquí, cuando termine aquí, yo todavía confío que Dios va a restaurarme en aquel día. Me levantaré de los muertos a una vida eterna con el Señor. Tenemos que aprender a confiar en la protección de Dios. Su protección no se limita a las cosas diarias, sino que incluye la eternidad. Una cosa bien sencilla que David menciona. Esto no es parte de lo que queremos recordar, pero es parte de lo que queremos mencionar. El Señor rechaza a los que hacen maldad. El Señor rechaza a los que hacen maldad. A veces nosotros leemos eso y decimos, Dios odia a los que hacen maldad. Pero Dios no puede odiar porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el autor? El autor quiere decir que Dios, siendo santo, en su presencia repele al que hace el mal.
La presencia de Dios repele al que hace el mal. Y ustedes toman dos imanes que tienen el polo norte y el polo, ¿cómo se llaman? Dos polos opuestos, ¿verdad? Cuando tienen un imán, si ponen los dos polos idénticos, se rechazan. Si son opuestos, se atraen. Entonces, cuando Dios, si ustedes piensan en un imán o en dos imanes, cuando Dios se acerca o cuando un pecador se acerca a Dios, es como ese polo que no se encaja con Dios, que se rechaza, que se separa. Dios no puede conectarse, hay un rechazar. Es como dice el Señor, que cuando la luz se enciende, cuando hay luz, las tinieblas huyen, porque las tinieblas son rechazadas, repelidas por la luz. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios rechaza o odia, aborrece a los que hacen iniquidad, Él está hablando de que la presencia de Dios misma resulta como un repelente al pecado. Pero Dios no rechaza a aquellos que venimos arrepentidos ante su presencia, independientemente de los problemas. Si venimos arrepentidos ante su presencia, Él no nos rechaza. Y el Señor dice que no puede, que va a destruir al hombre sanguinario. Miren, hermanos, el hombre sanguinario es aquel o aquella, la mujer, porque hay mujeres sanguinarias también, que planifican la derramación de sangre, el derramar sangre. Planifican hacer daño, se levantan por las mañanas pensando en hacer daño. Lo segundo que quiero mencionar es lo siguiente. Primero es que tenemos que aprender a confiar en la protección de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es que debemos de entender que nuestra adoración debe de hacerse con temor. Aquí, cuando digo que debemos de adorar al Señor con temor, no estamos diciendo que debemos adorar al Señor con miedo. El Señor quiere que vengamos a su presencia, que entremos en su templo, que adoremos en nuestra relación con Él. Pero cuando decimos que debemos de adorar al Señor con temor, queremos decir que tenemos que adorar con reverencia. Hay que adorar al Señor con reverencia. Con reverencia. Cuando venimos a la casa del Señor, debemos venir a la casa del Señor con reverencia. Dice el texto en el versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Oigan esto, hermanos, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. En otras palabras, la razón que nosotros estamos aquí en la presencia de Dios es por la misericordia de Dios. Tenemos que entender eso y reconocerlo para entonces poder estar delante del Señor con reverencia. Así que primero tenemos que aprender a confiar en la protección de Dios. Y segundo, tenemos que entender que la protección de Dios requiere de nosotros que entremos a su presencia con reverencia o con temor, como diría el salmista. Finalmente les dejo una palabra en el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Y yo diría que los justos, aquellos que queremos servir al Señor, encontramos gozo en la presencia de Dios. Encontramos gozo en la presencia de Dios. Y hermanos, la presencia de Dios no está solamente aquí. La presencia de Dios está donde quiera que nosotros estamos. Donde quiera que estamos, ahí está la presencia de Dios. Usted sabe que hay personas que dicen, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado aburridos? ¿Aburridos? ¿Por qué se aburre la gente? Porque no tengo nada que hacer. ¿Ah? ¿Por qué nos aburrimos? Nos aburrimos porque estamos en la casa mirando las cuatro paredes y no tenemos nada que hacer. ¿Qué hago ahora con la vida mía esta? Que se me está cayendo, se me está acabando. Estamos aburridos. Y yo hace tiempo que aprendí a no aburrirme. Yo no me aburro en ningún sitio por ninguna situación. Yo nunca me encuentro aburrido. Porque el momento en que yo me encuentro en la casa, en el sillón tirado para atrás, mirando las paredes sin hacer nada, yo digo, qué bendición que no tengo nada que hacer. En vez de estar diciendo, qué aburrido estoy, tengo que hacer. No, qué bendición que no tengo nada que hacer. Y es que nosotros pensamos que la excitación de la vida proviene de afuera. Y no nos damos cuenta que el gozo del Señor proviene de adentro, porque el Espíritu Santo, hermanos, no está a nuestro alrededor. Él está dentro de nosotros.
No nos damos cuenta de eso, no lo entendemos, no lo vemos. A veces lo que sucede es que no lo creemos. El Señor está dentro de nosotros. Yo por eso nunca estoy aburrido. Te vas a encontrar a mí, yo ni estoy aburrido y no tengo ninguna razón para estar triste. A veces me enojo porque hay una gente que dice unas cosas que lo ponen a uno fuera de control. Pero eso es lo peor que yo puedo hacer. Yo ni me aburro, ni me molesto porque no es necesario. Tenemos que vivir una vida que sea delante del Señor, que vivamos en paz con Dios y en paz con nosotros mismos. Termino con este testimonio. Nosotros ayer fuimos a ver a Elaine Alexander. Elaine, todo lo que ustedes la conocen, ya viene el servicio de inglés. Elaine sufrió un derrame cerebral hace como unos 12 años atrás y está paralizada en su parte derecha. Su mano derecha, su brazo derecho y su pierna casi no la puede mover, pero ha recuperado bastante bien el habla. Y durante todos esos años se ha mantenido fiel. Y en noviembre, como ocurren a veces las cosas en la vida, ella sufrió una caída y se fracturó el brazo izquierdo, que es el brazo bueno, en este lado. Mucho dolor, mucha tribulación, mucha dificultad. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que después de un derrame cerebral sigue siendo fiel, sigue siendo en la iglesia, buscando al Señor, todavía se cae y se rompe el brazo? Se rompe el brazo, le hacen cirugía, comienza la recuperación, todavía está en ese proceso de recuperación en un par de meses y como está delicada en términos de su forma de caminar y eso, pues no ha podido venir a la iglesia. Pero ayer, nosotros hemos hablado con ella un par de ocasiones y ayer fuimos a visitarla. Y cuando estamos hablando, Elaine me dice, pastor, yo quiero que usted sepa que nada me puede robar mi gozo. Derrame cerebral, brazos rotos, cirugía en su casa. Nada me puede robar mi gozo. Riéndose, alegre, feliz. Y me dice, y no puedo esperar estar bien recuperada para ir a la iglesia a compartir con mis hermanos. Paralizada en el lado derecho, brazo roto en el izquierdo, cirugía, dependiendo de su esposo. Y dice, nada me puede quitar mi gozo. Nosotros a veces no nos damos cuenta que quizás mis zapatos estén rotos y detrás de mí viene caminando uno sin zapatos. Y quizás debamos de tener una perspectiva diferente en nuestra relación con el Señor. Elaine, sin darse cuenta, viene a ser una persona que me trae ánimo a mí. No porque yo estaba desanimado, pero yo cada vez que veo una situación así donde me trae ánimo, yo digo, con eso yo puedo vivir sin comer por una semana, con una bendición de esa clase. Y cada uno de nosotros debe de tener eso en mente. Vivir un poquito diferente. Confiar en la protección de Dios. Entrar al templo con el Señor, donde adoremos con reverencia. Sabiendo que nuestro gozo está dentro de nosotros, no en las circunstancias externas. Amén.